bienvenidos. Este es el segundo bloque. Vamos a continuar hablando sobre este tema un poco escabroso, un poco triste de nuestra historia. Hace un tiempo estuvo el señor Olivera acá, también con el señor Bisú, y nos contó fuera de cámaras, porque es una pena, porque era un testimonio bastante interesante, cómo él, como fiscal, no en ese momento con la fiscalía, él era asistente del fiscal. Claro, él se acerca a la Casa Rosada, que es esta casa que tienen los militares, y toca la puerta para ingresar porque había datos de que adentro estaban torturando personas. ¿No? Cuéntanos un poquito cómo fue esa historia que nos contó la vez pasada. Sí, bueno, Olivera. De hecho está esto descrito en Muerte en el Pentagonito en un capítulo que se llama La Ladrillera, ¿no? Y esto, perdón, esto es del año 83. 83-84, sí. Él llega efectivamente con el fiscal de la Nación, habiendo recibido previamente denuncias que daban cuenta de ejecuciones extrajudiciales dentro de la Casa Rosada, y de esto toman conocimiento previo quienes estaban los militares dentro de la casa. Y uno de ellos, de hecho de allí viene el apelativo con el que se le conoce después, dice, bueno, una forma de desaparecer los cuerpos antes de que estas personas vengan y vean que efectivamente aquí hay enterramientos, pues es quemarlos previamente con queroseno. Ahí salió la chapa queroseno. Entonces, y efectivamente, son enterrados, después, producto de una serie de exhumaciones que han ocurrido en los últimos años, pues se ha dado cuenta de que ahí hubo una cantidad impresionante de ejecuciones extrajudiciales. Lo interesante es que en ese momento Olivera con la fiscalía estaban tocando la puerta y adentro estaban realmente los cadáveres, ¿no? Y no les abrieron la puerta. La figura de Montesinos, ¿en qué momento entra a esta historia escabrosa de los paramilitares? ¿Cuándo se conocen Montesinos con Fujimori? Tenemos entendido, de acuerdo a los documentos que se toman acceso, es a partir de un poco antes de que asuma en julio. Los presentan y aparentemente tienen ahí las primeras reuniones. Es ahí donde Montesinos le da una relación de personas a quien nombrar como jefe de servicio de inteligencia. Él es el que recomienda a Julio Salazar Monroy y recomienda al resto de personas que iban a trabajar en el entorno de Fujimori. ¿Pero por qué le cree Fujimori? Bueno, él era supuestamente un abogado que había ayudado a combatir el terrorismo, porque él aparece, recuerda que el expediente de Callara se pierde en la oficina de Montesinos. ¿Quién lo presenta? Loaiza. No recuerdo, Loaiza, creo que sí. Loaiza fue. No recuerdo si Loaiza, la verdad que ahí... ¿Saben por qué? Mi pregunta viene de este lado, ¿no? Para muchísima gente todavía insiste en el fujimorismo, que Fujimori y Montesinos eran casi socios de casualidad, ¿no es cierto? Y lo que hacía Montesinos estaba por completo fuera de la visión del presidente de la República, lo cual solo te deja esas narrativas. El tipo era un retrasado mental, ¿no es cierto? O sabía todo. Entonces, ¿cómo es que como Montesinos se gana la confianza de Fujimori para que Fujimori delegue esa cantidad de poder sobre alguien a quien prácticamente le acaban de presentar? ¿No es cierto? O sea, después ya vemos las imágenes en la televisión, el récord, digamos, oficial, normal, y es claro que hay una sociedad y una cercanía muy grande. Y hay una convivencia larga entre los dos, ¿no? Claramente, pero ¿cómo arranca esto y por qué? Bueno, tiene mucho que ver con cómo se le presentan a Montesinos a Fujimori. O sea, se lo presenta como una persona que ha sabido manejar los instrumentos de inteligencia y creo que incluso hay una narración que cuando el Grupo Colina entran a Larincote, ellos comienzan los efectivos del GEIN que estaban ahí y los de Larincote le tenían desconfianza a la gente del Grupo Colina porque comenzaron a revisar todo lo que era el material de ellos y decían... Es su trabajo, digamos. Entonces comenzaron a cerrarle todos los cajones, una especie de cerrarle, choque. porque ellos comenzaron o sea, no le entregaban material para investigar, porque se suponía que ellos tenían que investigar sobre Sendero Luminoso, sobre el MRT ahí, pero lo que hacían ellos era no trabajar lo que le estaban entregando a la Incote, sino comenzaron a revisar los documentos que ellos tenían interno. Entonces, ellos señalan que cierran todo con llave y Martín Rivas, que era el que estaba ahí, se queja. Entonces les reclaman y dicen, van a ver, que no sé qué. ¿Qué año fue eso, perdón? Eso fue en el año 90. 90. Y los convocan, Fujimori convoca al jefe de la DINCOTE
al señor Miyashiro, que ahora está postulando con Keiko Fujimori, y a el jefe del Hein, se me fue el nombre, bueno, el jefe del Hein, junto con el jefe del INCOTE, van a dar cuenta, a responder a Montesinos, al servicio de inteligencia. Ellos cuentan con cuando llegan ahí, quien los recibe es Montesinos y le dice qué es lo que está pasando, por qué les están negando la información, le están cerrando el caño. Entonces él dijo, no, mire que nosotros estamos trabajando, pero tampoco nos vamos a permitir que nos abran los cajones y no sé qué. Ah, bueno, ya. Después de ahí ya se conoce de que no era que ellos querían trabajar para identificar y ayudar a la DINCOTE, sino que comienzan a realizarse ciertas acciones. Ellos dicen, bueno, incluso algunas personas de la DINCOTE me confirmaron a mí, digamos, fuera extraoficialmente, ellos le llamaban la atención porque habían investigaciones que ellos hacían y cuando iban a hacer, digamos, la captura, ellos le llaman, íbamos a golpear, a capturar a la persona había desaparecido. Dicen, pero si esto lo llevaron la semana pasada. Ah, su madre. Entonces, ellos tomaron conciencia de que la información que le habían estado sacando era ya para hacer algunas acciones. ¿Cabe la posibilidad de, esta hipótesis, si la he leído en algún momento, es que la misma figura de Fujimori haya sido una creación de este servicio de inteligencia? Para que salga en ese momento. ¿Por qué? Pues es una persona que no tiene relación alguna con un tipo de partido político, es un tipo que salió de la nada, de pronto lo han cooptado, digamos, no necesariamente que lo hayan creado así, sino que lo hayan cooptado en el momento de la candidatura, por ejemplo, ¿no? Es un tipo que de pronto no tenía un mayor plan de gobierno ¿no? Y tenía que enfrentarse pues con un monstruo como el terrorismo, ¿no? Yo creo que es bastante improbable, ¿no? Yo creo que Fujimori es una creación del azar, en primer lugar, y del APRA en segundo lugar, y con mucha intensidad. O sea, el APRA tiene una responsabilidad enorme en el crecimiento de la figura de Fujimori como una alternativa a Vargas Llosa. Y de hecho hay que recordar que muchos recursos públicos se utilizaron para realzar esa figura y para oponerse a la candidatura de Vargas Llosa. Yo desconfiaría mucho de aquella versión que tú señalas, en la medida en que Fujimori más bien se convierte finalmente. Yo lo que he escuchado sin poder comprobarlo es que Montesinos incluso ayudó a Fujimori en algunos procesos que él tenía después, ¿no?, de haber ya asumido la presidencia y que podía costarle caro en la medida en que esto podía ser un escándalo mediático. Y él lo ayuda como abogado que es y como abogado que tiene influencias además en el Poder Judicial, pese a todos los antecedentes que él tenía y con los que cargaba. Y esa ayuda le genera una dependencia, ¿no?, inicial, una especie de confianza en el abogado que después se transforma en esto que ya conocemos fue una sociedad maldita, ¿no? Una especie de necesidad que tenía la Yo quiero regresar un poco a lo que tú estabas diciendo en esto de que el grupo Golino, la gente que está bien destacado para que vaya a las oficinas del GEIN a informarse, que empiezan a sustraer información, bueno, sustraer, pero utilizar la información, y de pronto se les adelantaban algunas cosas, lo que decías tú, ¿no? Tenían programa de la captura de un sujeto tal día, tal hora, en tal sitio, y de pronto cuando llegaba el tipo no estaba, No, película. ¿cierto? Y de pronto era como que los únicos que han tenido acceso a esto, aparte de nosotros, son Claro. Entonces, esta historia, a la que ha dado vueltas varias veces, y el testimonio de varios policías, según la cual Abimael Guzmán iba a caer a finales de los 90 y no cae por esto, podría ser cierta. Sí, yo creo que sí es cierta. Porque, o sea, ¿cómo es que sabe Abimael Guzmán que van a ir a capturarlo y toma sus cosas rápido y lo único que deja es sus anteojos? Claro. O sea, porque a alguien le pasó el dato. Claro, y cae perfecto con la segunda vez, con la captura real, digamos, que la hace un equipo totalmente ajeno a La hace Fujimori y a secreto. Vladimir, y en secreto. En Claro, secreto, claro. porque ya les había pasado Exactamente. anteriormente. Entonces, ya sabiendo que los grupos paramilitares que no dieron la voz de alarma. Pero ¿Por qué? absolutamente, de hecho hay que recordar que al momento en que se comunica la captura al Ejecutivo, Fujimori estaba pescando en Iquitos. Es decir, no tenía ningún conocimiento de cómo estaba operando el GEIN, ¿no? Fujimori tenía conocimiento, sí, de las acciones del Grupo Colina. Claro. O sea, la estrategia antisubversiva del Ejecutivo pasaba básicamente por proveer de herramientas para las ejecuciones del Grupo Colina, ¿no es cierto?, para instituir esa organización criminal que supuso la posibilidad de que él sea imputado de la cantidad de delitos por los que ha sido condenado,
relacionados con los crímenes de Colina, pero no tenía ninguna capacidad ni de saber ni de... Y no fue casualidad, digamos, no fue casualidad porque justamente el GEIN se estuvo cuidando de que los militares supieran, ¿no?, que ellos iban a capturar. Sin embargo, Fujimori ha capitalizado eso bastante si bien. No sido? solamente Fujimori, sino digamos el post-Fujimorismo, esto que llamamos. Pero una pregunta. Miyashiro ha dicho que no, que efectivamente que era una estrategia que estaba desde arriba y que Fujimori estaba al tanto en todo momento. ¿Por qué? Porque Miyashiro además cambia de versión en algún momento. Porque al comienzo... Es más, hay un documental donde él habla y dice que era totalmente un grupo secreto y que nadie sabía y tal, y de pronto no solamente cambia de versión, sino que ahora postula con Fujimori. Bueno, ¿por qué pasa esto? Yo creo que es un poco las mieles del poder, ¿no? O sea, la posibilidad de acercarse a un grupo que él sospecha va a tener un... No sospecha, lo asegura y seguramente pasará. Va a tener un protagonismo en el escenario político. Con nuestra amiga Jenny. Es lo mismo que pasa con nuestra amiga Jenny. A eso quería llegar. Sin duda, a eso quería llegar. Yo, de hecho, y si hablamos de corrupción, ¿no es cierto?, que también es otro de los emblemas del fujimorismo, digamos, Jenny Vilcatoma me dijo a mí, personalmente, muchas veces, cómo es que esta investigación que le había tocado realizar desde el Ministerio Público y también desde la Procuraduría relacionada con el tema de Álvarez y la Centralita, se parecía al fujimorismo pero a escala, ¿no? Y ahora está ahí adentro. Y ahora está ahí. Increíble. Qué loco. Una pregunta. En el tema de violaciones de derechos humanos y todo lo demás, también se dice muchísimo que, bueno, ¿sabes qué? En realidad, al final, los de Barros Altos eran terroristas, ¿sabes? Y los de La Cantuta también eran terroristas. Y bien muertos están. El niñito de los Barrios Altos era terrorista. En los 8 años, ¿no? Que papá y lo mataron, metieron 12 balazos al chibolo de 8 años. El grupo Colina, yeah. Y después los premió Fujimori. Después de eso. Pero en fin. Bueno, el chibolo no era terrorista, pero digamos que los demás eran terroristas. Y otra cosa. No nos digamos. Es una pregunta abierta. De todas estas desapariciones, las que se conocen, las que no se conocen, por las cuales Fujimori está preso, y las cuales no se han probado necesariamente y por eso y que no han entrado dentro del proceso de Fujimori, ¿es posible determinar cuáles eran verdaderamente terroristas y cuáles no? Mira, en el caso de Barros Altos... De cara a la opinión pública, en realidad. Claro, por ejemplo, te puedo contar que en el caso de Barros Altos se han señalado innumerables cosas. Primero, que era la respuesta estratégica desde el Después lo de Tarata. No, después de lo de Usare de Junín. Que había una investigación donde decían de que los responsables o las campanas de los responsables eran heladeros o ambulantes que caminaban con carretilla. Entonces ellos ubican, de acuerdo a un informe de inteligencia que lo suscribe Douglas Arteaga, que él había logrado ubicar un solar donde los heladeros de Donofrio se reunían siempre y tenían bailes y hacían campañas de recolección de fondos, etc. Douglas Arteaga, dentro de lo que es el proceso de Barrios Altos, es capturado y él dice, bueno, sí, es cierto, yo me infiltré en las filas de Sendero Luminoso, yo llegué al solar de Barrios Altos, yo estuve durante el momento que incursionó el Grupo Colina, pero yo ingreso al Barrios Altos, me voy al segundo piso, luego regreso bajo y me escapo por la puerta de atrás. En Barrios Altos no había puerta de atrás. O sea, era una mentira. Era una mentira, o sea, varias de las cosas que decía Douglas Arteaga eran mentiras. Es cierto que conocía a la gente del solar, él había visitado varias veces el solar, pero la información que él daba para que le dieran sus premios en el servicio de inteligencia, ¿eran ciertas o no? ¡Wow! Y costó la vida de tanta gente, ¿no? Y ahora, a partir del testimonio que dio él en el juicio y que los fujimoristas señalan, ¿no?, que Douglas Arteaga, el mismo servicio de inteligencia, ha señalado que era un núcleo, se abrió una investigación en Tincote. Se abrió una investigación contra los 4 sobrevivientes, entre ellos Tomás, el señor Felipe, el señor Tomás y varios más sobrevivientes. Y la Tincote lo terminó archivando, porque no había evidencia alguna
de que efectivamente en ese solar se hubiera habido reuniones y que hubiera habido alguna vinculación de los sobrevivientes o de la mayoría de las personas que murieron ahí con Sendero Luminoso. Es cierto que una de las personas había estado presa por sospecha de Sendero Luminoso, una de las personas, pero el resto no. Y hay testimonios también, porque un solar al frente del solar de Huanta, de la calle Huanta, estaba siendo investigado por la DINCOTE porque vivía una familia cuyos miembros habían sido detenidos en varias oportunidades por ser miembros de Sendero Luminoso. Dicen los propios agentes de inteligencia que ellos se sorprenden porque había un grupo de inteligencia destacado en Divicote 2, que a la semana antes del ingreso al solar le suspenden la vigilancia al solar. Dicen, ya se va a suspender, no van a ir a chequear. Y anteriormente a eso habían detenido a 2 miembros del Servicio de Inteligencia fotografiando en la Plaza Italia. Eran 2 miembros del Servicio de Inteligencia que habían sido asignados para ir fotografiando la calle y el solar al frente de donde ocurrió el hecho de Barrios Altos. Entonces, ¿cuál habría sido en todo caso la finalidad? O sea, digamos, ¿un error? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? No, yo lo que creo es que efectivamente Douglas Arteaga hacía una labor de inteligencia y creo yo que él informaba y malinformaba, se creaba situaciones, como lo hizo en el juicio, situaciones como que él era el héroe, él era el superagente 86, que cruzaba las calles de Barrios Altos detectando gente. Tanto es así que incluso en el propio testimonio cae en contradicción él cuando señala de que lo llevan a él a señalar a la gente en Barrios Altos y que él no quería, y que lo coge Martín Rivas y lo mete al carro y lo obliga. O sea, tú no ves un accionar de ese estilo, pero en fin, nosotros creemos que han sido respuestas, digamos, desde el aparato de inteligencia, que no necesariamente han tocado a gente que tenía que ver con Sendero Luminoso. Pero un poquitito, independientemente de que sean o no hayan sido terroristas, es un acto totalmente ilegal, ¿no? Claro, es un acto ilegal, pero te doy 2 ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, de acciones en el interior del país. Primero, las autoridades de Chuschi, en el año 91. Para que en el año 91 una persona aceptara ser alcalde, tiene que ser muy valiente, porque Sendero Luminoso los mataba. Hubieron autoridades en Chuschi que aceptaron ser alcalde, aceptaron ser autoridad edil, juez de paz, gobernador. Estas personas hicieron su propio sistema de vigilancia en Chuschi contra Sendero Luminoso, pero el ejército les quería imponer la creación de un comité de autodefensa. Ellos dijeron, no, nosotros tenemos nuestra propia forma de organización y vamos a hacerlo así. ¿Qué pasó? Que en marzo del año 91, como se negaron, los secuestraron y los desaparecieron. Hicieron aparecer como que hubiera habido un enfrentamiento entre Sendero Luminoso a la población y Sendero Luminoso se los había llevado. Se ha comprobado que fue el ejército de Papacangallo por órdenes del comando de Huamanga en el año 91. En el año 91, en abril, los candidatos de Izquierda Unida en Huancapi se inscribieron su lista a ser candidatos para postular alcaldes. El ejército de Huancapi los detiene y los desaparece. Entonces, tú puedes decir, el candidato de Izquierda Unida amenazado por Sendero Luminoso es que senderista. Es absurdo. Es absurdo. Y medio pueblo vio a Chávez Velázquez, el capitán de Huancapi, deteniendo e ingresando a esos candidatos al interior del cuartel. Ahora está libre. Nosotros hemos pasado cerca de 7 años exigiendo su orden, que se ejecute la orden de captura. Recién se ejecutó, creo que en noviembre del año pasado, perdón, en enero del año en junio del año pasado creo que se ejecutó la orden de detención y está libre. Y recién enfrenta juicio después de cuántos años después. Porque hay una protección desde el ejército. Claro. No han cambiado. ¿Tú querías cerrar algo para No, cerrar sí, seguro. Yo creo que eso que decía Gloria es fundamental, ¿no? Digamos, primero, yo tengo la versión, además, recogida en Muerte en el Pentagonito, que yo participé en la investigación, de que varios de los miembros del Grupo Colina, antes de acometer la matanza de Barrios Altos, habían estado tomando
cerveza, habían estado borrachos prácticamente, y borrachos habían llegado al lugar de la matanza y habían equivocado, como dice Gloria, probablemente, ¿no es cierto?, el objetivo. Sin embargo, creo que hay que apuntar algo que digamos, es elemental, ¿no? Ninguna de estas personas había sido ni procesada, una sola, pero ninguna otra más había sido siquiera procesada por delitos de terrorismo, por cualquier otro delito, ¿no? Y mucho menos condenada. O sea, cuando se dice que allí se mataron terroristas, o se mató terroristas, o se ejecutó incluso terroristas, pues se está mintiendo, ¿no? Y hay una cantidad de personas que siguen sosteniendo eso como una justificación de la matanza, que es terrible, ¿no? Es la relación que hay ahí con Fujimori directamente, que es un poco lo que siempre se discute, es con el Grupo Colina, que después fue premiado por el mismo, ¿no? Hay una serie Gloria lo sabe mejor que yo probablemente, pero hay una serie de evidencias que dan cuenta, primero, de la composición de un aparato organizado de poder. O sea, esto no es un acto al albedrío de algunos pocos militares. No, esto es un aparato organizado de poder que tiene jerarquías y que tiene autores materiales que son fungibles, que pueden ser uno o cualquier otro, pero que obedecen órdenes de arriba hacia abajo. Y ese aparato organizado de poder además es jerarquizado, ¿no es cierto? Hay una obediencia que debe quien está debajo de alguien que tiene el dominio del hecho, ¿no es cierto? Y eso se ha dado cuenta perfectamente en el proceso contra Fujimori. ¿Qué se ha dado cuenta? Que el señor Fujimori estaba en absoluta capacidad de saber qué es lo que estaba pasando. Que el señor Fujimori conocía de la existencia del Grupo Colina y conocía de los actos atroces que ejecutaba el Grupo Colina. Eso basta, ¿no es cierto?, para atribuir responsabilidad a título de autor mediato al señor Fujimori. Y eso es lo que ha ocurrido. O sea, nadie nos puede venir a contar la historia otra vez de manera distinta. El señor Fujimori sabía perfectamente quién era Colina, ¿no es cierto?, quiénes integraban el Grupo Colina. De hecho, hay también un relato de varios de estos integrantes del Grupo Colina que no solamente en el caso de la matanza de Barros Altos, sino en la matanza de la Cantuta, dicen haber regresado después de eso al comando conjunto de las Fuerzas Armadas a dar cuenta a Nicolás de Bari Hermosa de las acciones. Y Nicolás de Bari Hermosa obviamente pone en conocimiento de esto al propio presidente Fujimori. Entonces hay una organización, un aparato organizado de poder que tiene jerarquías, que va del presidente al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que va a estos militares que forman parte de este Grupo Colina, que son los autores materiales, pero todos tienen responsabilidad. O sea, sí hay una relación entre el presidente y el que aprieta el gatillo. Absolutamente. Gloria, absolutamente. Ahora sí pasará. ¿Por qué sí Fujimori sabe del Grupo Colina, sabe de Barros Altos, sabe de la Cantuta? Solo para que quede claro. ¿Y por qué no sabe la captura de Ismael? A ver, porque este aparato del destacamento Colina tenía una vinculación directa, había una relación directa hacia Julio Salazar Monroe, hacia el comandante que era Hermosa Ríos y hacia Montesinos. Ellos señalan que, prácticamente le informaban inmediatamente a Montesinos de todo lo que ocurría. Y no fueron solamente dos acciones, como se ha probado en el proceso, el Grupo Colina tuvieron diversos tipos de acciones, fue Barros Altos, fue Cantuta, fue Pedro Yauri, fue la familia Ventosilla, fue Caraqueño, fue Gómez Palomino. Entonces, por eso, y se le preguntaba, por ejemplo, a los generales de inteligencia, se les decía, si usted ve que hay un patrón similar en diversas acciones, mes tras mes, que ejecutan, que desaparecen personas, mes tras mes, durante un espacio más o menos de 10 meses, ¿cómo es que el servicio de inteligencia no da cuenta de que efectivamente hay un grupo, sea militar o sea el que sea, que está yendo por diversas zonas, las mismas zonas del país, ejecutando, desapareciendo, etc.? Entonces, efectivamente porque eran parte integrante de una estrategia. Y lo mismo se replica con la gente con las mismas acciones en Ayacucho, con las mismas acciones en Huancayo, etc. Entonces, sí hay un conocimiento, porque era una estrategia ya aprobada, y que no necesitaba que Fujimori dijera, hoy día, mañana me salen, sino que como él ya estaba aprobado, efectivamente, el aparato funciona solo, y después al final reciben cada uno su medalla de honor al mérito, de la valentía y todo. Lo que no sucede con el GEIN. Con el GEIN, al contrario, se desactiva. Se desactiva, claro.
En cambio a los otros los premian, les dan recomendaciones, los suben de jerarquía, reciben su medalla de la pacificación, tú ves sus hojas de servicio, todos con calificación de 100, 100, 100, 100 por excelencia. Y claro, ellos dicen, no, nosotros nos íbamos, nos sentábamos a mirar las marchas y dábamos cuenta de las marchas, así, por eso te daban 100, 100, 100 Y después los premia con la ley de amnistía, ¿no? Y después los premia con la ley de amnistía. Y hay una grabación que presenta en el proceso uno de los miembros del Grupo Colina que había grabado a Hermosa Ríos, donde les menciona que ellos son la cara no visible de la estrategia antisubversiva y que los alienta y los arenga a continuar con su labor. Y hay otra grabación donde también llega uno de los miembros del Servicio de Inteligencia y le dice, no se preocupen chicos, esto va a acabar, les van a dar una ley de amnistía. Y está grabado. O sea, más claro, no, pues, ya vamos al siguiente bloque. No, 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 no.